Hola amigas, bienvenidas a la Parashat Hukat. Les saluda su amiga Shoshana. Vamos a dar una breve explicación y esta es la lectura por el Sadik Gran Gaón Cabalista Rabino David Amar Shalita. Vamos a estar dando lectura y una breve explicación. Y habló Hashem Adonai a Moshe y a Aarón. Este es el estatuto de la ley que ha prescrito a Hashem, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja, roja, que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo, y la daréis a Elazar el Cohen, el sacerdote, y éste la sacará fuera del campamento y la degollarán en su presencia, y tomará Elazar el Cohen de la sangre de ella con su dedo índice y asperjará de esa sangre en dirección a la entrada de la tienda de asignación 7 veces. Y la vaca será quemada ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, a más de su estiércol quemarán. Queridas amigas, esta parashá tiene muchos temas y uno de ellos es el de la vaca roja, la pará adumá. Hashem le dice a Moshe que tome una vaca bermeja, sin defecto, que sea pura. No podía tener un solo pelo negro, pues sería descartada. Esta misma al precepto es un poco extraño, ya que cuando una persona estaba impura por haber estado en contacto con un cadáver, era purificada por medio de las cenizas de este animal. Sin embargo, quien manipulaba estas cenizas se tornaba impuro. Hasta el momento ha habido 9 vacas rojas. Pero esta, la última será, la novena será cuando venga el Mashiach ben David, quien pondrá la ceniza sobre el pueblo de Israel con el fin de purificarlo, ya que estará afectado por la impureza que trae la muerte. La primera vaca roja que hubo fue por los méritos y el nombre de Moshe. Todo el trabajo que requiere la preparación de la vaca roja tiene que ver con los misbos, los hukim, que significan que no tienen explicación lógica. Aquí nuestro sabio, Rashi, el principal comentarista de la Torá, nos dice que las naciones que odian al pueblo de Israel se preguntaban por la razón de esta misbah, ya que no había lógica en ella, no había ninguna explicación. Ellos respondieron que lo hacían porque era una orden de Hashem. Tuviera lógica o no la entendieran o no la entendieran. Entonces, era una orden de Hashem y por eso es que el pueblo de Israel siempre aplicaban esta misbah. Pues hay varias misbos que no tienen lógica, que no entendemos, pero Hashem conoce todo lo que está detrás de las mismas. Y este es el estatuto de la ley que ha prescrito a Hashem Adonai, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja, que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Sot hukat hatorat asher sivat Adonai lemor, de ver al benei Israel el beikhu eligia bara farah haduma nimar asher eim bachmum asher la ala ale yachol. Y podemos ver que la primera parte de esta cita, que está escrita en hebreo, es Sot Hukat HaTorah. ¿Por qué no dice Sot Hukat HaPará si está hablando de la vaca roja? Capará significa la vaca roja. Entonces vemos que aquí vienen los jajamín, nuestros sabios nos dicen que todas las misbot de la Torah tienen 4 niveles de interpretación que forman la palabra pardes, que es un acrónimo formado a partir de las mismas iniciales de los siguientes 4 enfoques. Peshat, nivel literal. Remes, sugerencias. Símbolo, que significa más allá del sentido literal. Drash, que significa investigar, buscar. El comparativo, cómo se da a través de sucesos similares. Y Sod, que es el secreto, misterio, significado esotérico, místico. En esta misbah de la vaca roja, que no tiene una explicación lógica, tiene secretos que solo Hashem conoce. Por esta razón se habla de pará. La misbah de la vaca roja es la primera que se estudia en la Torá. Sus cenizas proveen pureza a todos. Hoy en día no contamos con la vaca roja, pero el estudio de esta parashá purifica al pueblo en su lugar. Y antes de la fiesta de Pesach se lee esta porción de pará adumá. Se hace antes de leer los sacrificios korbanot de Pesach y de comer matzá, pan sin levadura. La lectura de esta porción confiere pureza.
El rey Shlomo, el hombre más sabio que ha existido y que conocía todos los secretos, el lenguaje de los pájaros, de los animales, no conocía, ni siquiera el rey Shlomo conocía el secreto que guardaba la misma de la vaca roja. Afirmaba que estaba muy lejos de él y que solo su alma los entendía. Por ello se refiere también a Sot Hukat HaTorah. Esta es la Torah. Y cada vez que se extrae el Sefer, libro de la Torah, del Jejal, la recámara donde se guardan los pergaminos de la Torah, en la sinagoga, se pronuncia esta frase, Sot Hukat HaTorah. Cuando se menciona esta frase se hace con el fin de que Hashem nos perdone por la transgresión del becerro de oro. Todo tiene un porqué. El Zohar, el libro del esplendor, principal texto de la Kabbalah, explica que la palabra Sot es un símbolo de la Shejina, de la presencia divina, y figura muchas veces en la Torah. El libro de Bamidbar, Números, se menciona varias veces, lo que nos muestra que la presencia divina siempre estaba presente con el pueblo de Israel. Haciéndolo una analogía, podemos decir que el becerro es el hijo de la vaca, con la cual se puede afirmar que las cenizas de la vaca roja son el único elemento que nos puede purificar de la falta con el becerro de oro. ¿Por qué era necesario quemar la vaca? Hashem nos entrega un símbolo para afrontar la falta. En el caso de la idolatría, será necesario el uso del fuego para contrarrestar la transgresión debido a la impureza que causa. El fuego será importante para eliminar las imágenes que podemos encontrar tanto en las iglesias como en los lugares religiosos paganos. El Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, es una fuerza asemejable al fuego. Por lo tanto, es necesario para su eliminación. Para eliminar el Yetzer Hará del alma será menester el estudio de la Torah, pues este es el símbolo del agua y el fuego son incompatibles. El estudio de la Torah produce un descenso en la inclinación al mal. Entonces, ya entendimos aquí lo que debemos de hacer para sobreponernos a la Yetzer Hará, la mala inclinación, es solamente el estudio de la Torah. Con eso. Cuando se extrae la Torah en la sinagoga se ubica en un lugar un poco más alto para poder ser observada por sus asistentes. El Zohar afirma que cuando se miran las letras del Sefer Torah recibimos mucha energía. Una mujer nidá con impureza menstrual no podrá hacerlo, pues acercará negatividad a su vida. Sin embargo, lo podrá hacer en su casa o en otro lugar aunque tenga esta condición. Esta es la ley cuando un hombre muriere en una tienda, todo el que entrare en la tienda o todo el que estuviera en la tienda quedará impuro 7 días. Los jajaminos explican aquí que este párrafo no solo se refiere a la muerte física, sino a una persona que invierte mucho tiempo en actividades alejadas de la Torah. Necesitará morir a ellas con el fin de involucrarse en su estudio. Quiere decir, morir a ellas quiere decir que tiene que dejar de ser todo lo malo, todo lo negativo, todo lo sucio, todo lo perverso, y venir a la Torah. ¿Para qué? Para purificarse. Y bueno, aquí pues aquí si tienes una explicación, aquí les presento a mi esposo Gileel, que va a estar aquí, está dando una breve explicación a esto. Bueno, con la ayuda de Hashem primeramente, amén, amén. Adelante. Bueno, pues hay un pasaje que nos dice que si tus pecados fueren rojos, así como el carmesí, eso significa que cuando la vaca bermeja, que es la vaca roja, se quemaba y se volvía ceniza, ¿cómo se vuelve la ceniza? Se vuelve blanca, ¿va? Entonces, eso es algo similar. Es un jukad, es algo que no podemos entender quizás en su totalidad, pero lo relacionamos con lo que la Torah nos instruye para llevar una vida plena de purificación o de acercamiento a Hashem. Entonces, cuando dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve, como la lana blanca o la nieve. Entonces, de esa forma, cuando se quemaba la vaca y se purificaba del pecado, entonces ciertamente vemos que era para purificar a los impuros, y no se le llevaba la vaca directamente al cojén, sino que
por intermedio de su, ¿cómo se dice? Su ayudante, llevaba la vaca y entonces ya se hacía el sacrificio. Entonces, pero hay una parte que nos dice que, como Rab Shimon explicaba, dice a su hijo que una persona debe de incluir la vida del árbol de la vida, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nosotros vivamos? Entonces, la Teshuvah es una de las cosas que debemos de hacer, de arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestro mal comportamiento, de nuestras mal proceder ante Boreolán, primeramente, y ante los demás. Entonces, abstenernos, como decía hace rato mi amada aquí presente, decía que de cómo nosotros podemos purificarnos de todas nuestras malas acciones es en el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah, porque de esa manera nos apegamos al árbol de la vida. Cuando hacemos morir la transgresión, el pecado, entonces vivimos y entonces somos emblanquecidos, somos puros. Entonces por eso en esta parte nosotros entendemos que para Ma es el sacrificio que limpia y purifica al que ha hecho una transgresión o al que ha violado una misvá, sea con el Creador o sea con el prójimo. Entonces es lo que aprendemos, que quien se esfuerza a través del conocimiento y la sabiduría en conocer al Creador no estará entre los perversos, o sea, no estará entre la reunión de los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque se va a apartar. Es como en el tiempo que hicieron el becerro de oro. Hashem iba a destruir al pueblo, pero Moshe intercedió por el pueblo. Entonces Hashem detuvo su ira. Y entonces Moshe apartó a los que iban a estar al lado de Hashem y a los que no quisieron estar al lado de Hashem. Entonces dice que fueron juzgados en el Gehinón. Tal como dice aquí este pasaje, dice: quien se esfuerza a través del conocimiento y la sabiduría en conocer al Creador, en temerle, en amarle y temerle, no estará entre los perversos que son juzgados en el Gehinón, en el Sheol. En vez de esto, ellos, los que se aparten, serán elevados alto, lo más alto, en un lugar de muchas luces, o sea, de muchas luces, de pureza, de una pureza que es inagotable. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos vamos a ir elevando más y más y más al grado de la pureza. Eso es lo que entendemos un poquito de esto. Amén. Y bueno. Baruch Hashem. Entonces, en sí, no era ni la vaca roja, ni las cenizas, ni lo que traía la purificación a la persona, sino más bien era que la obediencia de obedecer a la Torah, a Hashem, a obedecer a la ordenanza que Hashem dio. Apegarse a Hashem. Apegarse a Hashem, a obedecer. Si Hashem dijo, presenten una vaca roja, bermeja, que no tenga ningún defecto, que sea totalmente roja, y también la van a quemar con las cenizas, y van a hacer una especie de cenizas con agua, y cuando venga la persona que está impura, le va a rociar el cojén de esas aguas. Entonces va a quedar pura la persona. Pero más que nada, o sea, Hashem sabe por qué, y todo no tiene una explicación, este mandamiento, esta misma, pero él sabe por qué lo dijo y por qué lo dice, y solamente con que la persona iba y obedecía, la persona inmediatamente se curaba y se sanaba. Sí, quedaba pura. Como el rojo representa juicio. Entonces, si cuando una persona hace teshuvah, se quita lo rojo, se quita el juicio. Entonces, cuando se hacía lo de la vaca, se mezclaba entre el agua, entonces estaba quitando el juicio. ¿Y qué salía de la ceniza? Lo blanco, lo puro. Entonces por eso se purificaba. Eso es
era algo, un medio que simbolizaba lo que la persona estaba haciendo espiritualmente. Físicamente era una vaca que era llevada a un sacrificio y se mezclaba con agua y todo. Pero espiritualmente él estaba quitando ese juicio que es lo que representa el color rojo, juicio. Entonces, eso es lo que aprendemos también en Ok, esto. amén, amén. Entonces, vemos así que así mismo, entonces, cuando uno obedece, cuando nosotros obedecemos a Hashem, a cualquier mandamiento, a cualquier misbah, a cualquier misbah que hagamos, eso es la obediencia y eso es lo que nos va a purificar. Si nosotros estudiamos la Torah, ¿nos va a librar de qué? Nos va a librar de toda la yeser hará, de la mala inclinación, porque la Torah nos va a traer siempre también, ¿qué? Pureza. Pureza. Y entonces esto es una ordenanza de Hashem, debemos que estudiar la Torah, cumplir con sus mandamientos, y eso es que nos va a traer la purificación siempre. Hukat, aunque no lo entendemos, pero hay que hacerlo, porque quien lo manda, Hashem manda. Entonces, todo lo que manda Hashem, aunque no lo entendamos, hay que hacerlo, porque eso nos va a llevar a la pureza. ¿No? Bueno, y aquí también en esta parasha nos habla de varios temas, también habla sobre la muerte de Miriam, y dice que llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh, y allí murió Miriam, y fue allí sepultada, y no hubo agua para la congregación. Y ellos se juntaron contra Moshe y Aarón, y contendió el pueblo con Moshe, y hablaron diciendo, ojalá hubiésemos tenido la misma muerte de nuestros hermanos delante de Hashem. ¿Y por qué trajiste a la congregación del Eterno a este desierto para morir aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Y por qué nos hiciste subir en Egipto para traernos a este lugar malo? Y así Las quejas. quejas y más quejas. No es el lugar para siembra, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, y ni siquiera hay agua para beber. Y se retiraron Moshe y Aarón por causa de la asamblea a la entrada de la tienda de asignación, y cayeron sobre sus rostros. Y la acabó de Hashem, Adonai, se les apareció. Y habló Hashem a Moshe diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará sus aguas, y así le sacarás el agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus animales. Y tomó Moshe la vara de delante del Eterno, como él se lo había ordenado, y reunieron Moshe y Aarón a toda la asamblea frente a la peña. Y Moshe le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿pondremos por ventura hacer salir para vosotros agua de esta peña? Y levantó Moshe su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus animales. Y dijo a Hashem, a Moshe y a Aarón, porque no creísteis en mí para purificarme a los ojos de los hijos de Israel. Por eso vosotros, ustedes no introduciréis a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Oh, Baruch Hashem. Y estas son aquellas aguas de Meribá, contienda donde contendieron los hijos de Israel con el eterno Hashem, y él se purificó por medio de ellas. Entonces nos habla también sobre la muerte de Miriam. Recordemos, queridas amigas, que Hashem había entregado al pueblo de Israel 3 regalos principales, que fue el maná, el man por los méritos de Moshe, las nubes de Kabod, Ananeja, Kabod por los méritos de Aarón, y el pozo de Miriam por los méritos de ella. El agua del pozo de Miriam era un agua muy medicinal. Cuando había algunos problemas de salud se podía solucionar bebiendo de este pozo. Y aquí Ari Hakadosh Arizal explica que el pozo de Miriam está ubicado hoy en día en Kineret, Galilea. Baruch Hashem. El pueblo de Israel necesitaba agua, con lo cual se quejaron ante Moshe y Aarón para obtenerla. Se les había olvidado los milagros de los que habían sido objeto en su travesía por el desierto, y siempre se quejaban por lo que les faltaba, por lo que habían dejado en Egipto. Y bueno, pero aquí vienen nuestros sabios, nos dicen y preguntan cuál es la conexión entre la muerte de Miriam y la vaca roja. Pues aquí ellos contestan, dicen que las cenizas de la vaca roja purifican a una persona que ha estado en contacto con un cadáver, perdona las transgresiones que ha cometido al pueblo de Israel. Y como dijimos, eso fue lo que purificaba, que fue la obediencia, obedecer, aunque no entendiéramos el mandamiento, sino solamente lo obedecemos porque Hashem así lo ordenó. Entonces aquí los tzadikim, los justos, al morir perdonan los pecados del pueblo. Y bueno, también habló Hashem a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el eterno Hashem.
Vemos también que Moshe y Aarón se sintieron muy mal a causa de las quejas de los Bené, de los hijos de Israel. El pueblo pidió agua, con lo cual Hashem le ordenó a Moshe tomar su vara y hablarle a la roca para extraerla. Sin embargo, él no le habló a la roca. En su lugar le dio 2 golpes, luego de lo cual salió agua.